Bienvenidos una vez más al día 3 de esta serie Recomenzar. Y el título para este día es Fe para Recomenzar. Aquí empezamos este mensaje y quiero pedirte una vez más que podamos inclinar nuestro rostro para orar. Querido Dios, gracias por esta linda oportunidad que tenemos una vez más de abrir tus escrituras. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones a medida que tú puedes hablarnos también a través de tus escrituras. Acompáñanos este momento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabes que algunas veces suceden cosas inesperadas en nuestra vida, en nuestra familia. Algunas de ellas no podemos tener el control. Por ejemplo, puede ser un accidente, puede ser tal vez la muerte de alguien, alguna enfermedad que tú ni siquiera lo habías pensado. Suceden cosas de la nada que no tenemos a veces el control. Parece que todo marcha bien, parece que todo está ok, que todo está excelente. Mas en la vida aparecen dificultades. Y esta hora vamos a ver también una historia interesante, basada también en la vida del apóstol Pedro. Y quiero invitarte para que juntos podamos abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículos 22 en adelante, que dice la palabra de Dios así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a una barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y el 24 dice, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquí encontramos algunas lecciones que me gustaría resaltar en esta noche. Número 1. En la vida, tú no vas a tener el control de todo, como ya te dije también en la introducción. A veces, por querer tener el control de todo, entramos a veces en cuadros de desesperación, de angustia, porque los seres humanos nos ponemos a pensar en el futuro, nos ponemos a pensar qué será de mi vida de aquí a 10, 15 años. ¿Cómo será este gobierno? ¿Cómo será si pasa un terremoto, si sucede un accidente? A veces los seres humanos, por pensar en las cosas que van a venir o vendrán más adelante, no tenemos la tranquilidad ni la paz. A veces la desesperación, la angustia, el estrés nos asaltan. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando en aquellas cosas que no tenemos el control. Por eso, mira, hay cosas en la vida que no se pueden controlar, porque suceden por así, de un momento a otro. Dime una cosa, ¿quién tiene el control de un accidente? ¿Quién tiene el control de una pandemia, de una enfermedad que llega a la vida de los seres humanos? Hay cosas sí que podemos prevenir, pero hay otras que definitivamente no podemos tener el control. Número 2 de esta historia. Mira, no pienses que tú eres experto en manejar las situaciones difíciles. Cuando nosotros encontramos aquí al apóstol Pedro y todos los discípulos, ellos eran pescadores, ellos habían conocido este mar muchas veces, habían
nadado, habían pescado aquí muchas veces seguramente. Años en la pesca, años tal vez sorteándose muchas tormentas, muchas situaciones difíciles en alta mar. Pero a veces nosotros no tenemos que sentir que somos expertos, porque a veces ese expertise que supuestamente nosotros tenemos puede ser una debilidad, porque nos lleva a confiar en nuestra experiencia, nos lleva a confiar en lo que nosotros sabemos hacer y a veces nos olvidamos de algo fundamental, que en la vida aparecen situaciones en que nos sentimos tan frágiles porque no podemos hacer más nada. Y esto le pasó a los discípulos. Ellos eran especialistas en el mar, ellos eran especialistas en pesca, ellos eran especialistas en pasar por todas estas situaciones. Pero llegó el momento en que ellos no sabían qué hacer. Se desató una tormenta en alta mar. Los vientos dicen que eran contrarios. Es mejor mantener una actitud humilde ante las cosas de la vida. No digas yo soy experto en economía, yo soy experto tal vez en salud, yo soy experto, yo soy un terapeuta, yo soy psicólogo. Porque déjame decirte que aún cuando tú puedas saber muchas cosas de tu área, pueden aún llegar situaciones difíciles que tú no puedes manejar. Y eso es lo que le pasó a los discípulos. Por eso será que el apóstol Pablo dice que mientras el ser humano es débil, entonces se aferra de Dios. Pero mientras el ser humano se cree que es fuerte, piensa que no tiene necesidad de ayuda. Pero pon en perspectiva de que alguna cosa llegará a tu vida que tú no podrás tener el control. Pon en perspectiva de que algo puede suceder que tú no vas a poder manejar. Una crisis escapa de tus fuerzas. Una situación complicada, a veces no puedes y ni encuentras la salida, pero ahí entra Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar aún en las situaciones más complejas de la vida. Y yo quiero sacar otra lección de esta historia interesante. Déjame decirte algo, mira, Jesús aparece cuando acaban las fuerzas del ser humano. Y esa es una realidad. Mira, los discípulos habían tratado de manejar su situación, seguramente con toda su experiencia, seguramente con todas sus fuerzas. Habían tratado de remar, de tratar de calmar la embarcación. Pero cuando ellos no pudieron hacer nada, entonces ellos se desesperaron. Y ellos comenzaron cada uno a pensar que la muerte les va a alcanzar en esa noche. Pero eso es lo lindo, lo maravilloso. Es que Jesús siempre aparece en los momentos más complicados de la vida. Y es que Jesús es especialista para casos imposibles. Porque déjame decirte una cosa, la imposibilidad del ser humano es la posibilidad de Dios. Y Dios está buscando casos imposibles. Cuando tú lees la historia bíblica, Jesús busca personas que están desahuciadas por la ciencia médica. Jesús siempre busca casos extremos como un paralítico, 38 años paralítico. Jesús busca a una mujer como 12 años de hemorragia. Jesús busca tal vez, o Jesús va a resucitar a Lázaro después de 4 días ya que había sido enterrado. Es decir, Jesús va a buscar siempre aquellos casos que para la ciencia médica, que para los seres humanos es imposible de solucionar. Porque déjame decirte que la imposibilidad del ser humano es la posibilidad de Dios. Porque en las mayores pruebas, ahí es donde Dios aparece para dar solución. Para que la gloria no sea del hombre, sino la gloria sea de Dios. Y por eso es que Jesús aquí apareció. Jesús aquí en la oscuridad de la noche apareció caminando sobre el mar. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús sabía cuál era la situación de ellos.
No es que Jesús lo agarró desprevenido la tormenta. Jesús sabe las tormentas que pasamos. Jesús sabe los vientos que son contrarios, que llegan a nuestra vida y que a veces no tenemos el control. Pero sabes, Él, así como conoce, también viene a tu encuentro y viene a nuestra ayuda. Y Él llegó para donde ellos estaban. Y en algún momento, como todos los seres humanos, tenemos miedo. Y sabes, el miedo es natural en los seres humanos. El miedo, desde que entró el pecado, nos paraliza en ciertas cosas, en ciertas actividades. A veces por miedo no podemos avanzar. A veces por miedo a fracasar, por miedo tal vez a que nos salgan malas cosas. A veces no lo intentamos. Pero allí está Jesús. Y Jesús, cuando llega para ellos, que estaban aterrorizados, que no podían ver más allá. Por supuesto, era la noche oscura, era una noche tenebrosa, no había nada, solos en alta mar. Es natural que ellos pudieran tener miedo. Y así en la vida aparecen situaciones más complejas, pero déjame decirte que en la noche más oscura puede llegar Jesús a tu vida. Cuando tú piensas que ya no hay más salida, Jesús puede llegar para ti. Y quién sabe, esta hora estoy hablando para alguien que está viviendo la noche más oscura de su vida, que tal vez perdió un ser amado y lloras y te desesperas y piensas que ya no hay salida. Pero yo te digo, en el nombre de Jesús, el único que puede consolar tu corazón es Jesús. El único que puede darte paz en medio de todas las tormentas que estás viviendo es Jesús. Quién sabe, estás viviendo la noche más oscura porque tu matrimonio se está acabando. Aquel amor que te juraron ahora se está diluyendo. Aquella promesa que te hicieron de estar contigo en la salud y en la enfermedad, ahora tú cada vez lo ves que se va esfumando. Quién sabe, la noche oscura para ti puede ser una crisis económica, una crisis financiera. Tú has pensado tener tus proyectos, tener tus planes, tus negocios, pero de un momento a otro todo esto acabó. Y a veces entras en la desesperación. Dicen que cuando la crisis financiera llega a una persona que ha tenido poco, no ha tenido nada, esto pasa como desapercibida. Pero cuando la crisis financiera llega a alguien que lo tuvo todo, que tuvo muchas cosas, ahí el dolor es tan fuerte que a veces no podemos soportar. Pero déjame decirte que en tu mayor crisis, en tu mayor angustia, Jesús llega para ti para poder ayudarte, para poder solucionar tus problemas. Jesús siempre aparece en la más oscura de tus noches para darte siempre una salida. Quién sabe, tú estás pasando por la noche oscura, por la noche más intensa de tu vida a través de una enfermedad. O tal vez te dijeron ya allí el doctor que tienes una enfermedad que es difícil de curar. Y tú piensas en tu familia, piensas en tus hijos y piensas en muchos otros proyectos que se quedaron en el camino. Mas déjame decirte que no todo está perdido. Coloca tu vida en las manos de Dios. Coloca tus planes en las manos de Dios. Entrega tu vida a aquel que sí la puede restaurar. Porque Jesús viene a tu encuentro en la más oscura de las noches, en la oscuridad de las dificultades, de los problemas. Ahí Jesús aparece para darte siempre una esperanza. Yo te digo en el nombre de Jesús, no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza de que algo mejor está llegando para tu vida. Aunque tengas miedo, yo te invito para que tú puedas mirar a Jesús. Aunque tú tengas dudas, aunque no tengas la certeza, aunque no tengas la seguridad de que tu problema va a ser resuelto, yo te invito para que tú puedas mirar a Jesús. Entrégate a Jesús, ríndete a Él. Y deja que Él te saque de las situaciones más oscuras en el cual tú te metiste. Por eso dice la Biblia, mira, cuando Él llegó, gritaron ellos de miedo,
Pero enseguida Jesús les habló diciendo, el versículo 27, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces dice el versículo 28, le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres o si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas hasta ir a Jesús. Es impresionante la fe de Pedro. En medio de la tempestad, en medio de la noche oscura, se atrevió a hacer algo que ningún discípulo tal vez se hubiera atrevido a hacer. Mira, Pedro puede tener todas las características. Pedro puede ser impulsivo, puede ser tal vez un hombre extrovertido, puede tener muchos defectos. Pero no podemos negar que Pedro también fue un atrevido para poder avanzar por fe hacia donde estaba Jesús. Nadie hizo lo que hizo Pedro. Simplemente le dijo, mira, a ver, yo quiero saber si eres tú. Manda que yo vaya y yo voy a ir. Y sabes, y dice que Pedro obedeció. Y él salió de la barca y comenzó a pisar en el agua. Comenzó a dar pasos. Y aquí hay una lección más que quiero que tú entiendas esta noche. Una lección importante. Mira, sin obediencia no hay milagros. Escucha bien lo que te voy a decir. Sin obediencia no puede existir un milagro en la vida. ¿Sabes que las mayores crisis en los seres humanos suceden porque nosotros no fuimos obedientes a la palabra de Dios? ¿Cuántas crisis sucedieron en la vida? ¿Cuántas decisiones equivocadas tomamos en la vida? ¿Y sabes por qué? Porque no fuimos obedientes. Entonces, cuando Jesús manda, entonces tienes que obedecer. Jesús le dijo, ven, y él fue. Jesús le dijo, mira, yo soy, ven, y él obedeció. Porque te digo, los milagros ocurren cuando nosotros comenzamos a obedecer. Y si Dios te está llamando ahora para que comiences de nuevo, si Dios te está invitando para que tú comiences una vida cristiana al lado de Jesús, si Dios te dice, mira, yo tengo la solución, si Dios te dice, mira, yo tengo la salida para tus mayores dificultades, no lo dudes, porque Dios sí quiere darte esa solución. Pero tú no pienses en la solución solo de tus problemas, porque la mayor solución que Dios puede darte es colocar esperanza y paz aún en medio de tus tormentas, aún en medio de tus dificultades. Ese es el mayor milagro. Cuando Dios coloca esa esperanza, cuando coloca calma, cuando coloca paz en tu vida, entonces tú tienes la capacidad de abrir los ojos, de pensar mejor para solucionar las cosas que tú no has podido hacer. Por eso es que Dios quiere hacer ese milagro en tu corazón. Pero obedece la palabra. No dejes que solamente Dios hable. No dejes que Dios te llame y sin que tú vayas a Él. Dice la Biblia que Jesús le dijo, ven, y Pedro fue. Porque aquellos milagros ocurren cuando tú eres obediente a la voz de Dios. Y Dios ahora te está llamando a ti. Y el Señor te está diciendo, ven. Y la pregunta es, ¿dejarás que esa voz siga llamando y tú serás o harás caso omiso a esa voz? ¿Dejarás que Jesús pueda decirte ven y tú no irás para Él donde Él te dice? Pero acá viene una última lección. Dice que el apóstol Pedro fue para donde estaba Jesús. Y a mí me llama la atención porque los comentaristas mencionan, aquí en la Biblia no menciona, pero los comentaristas dicen que cuando Pedro fue para Jesús, él comenzó a pisar poco a poco el agua y fue caminando donde estaba Jesús. Y él mantenía su mirada a Jesús. Ponía un pie con la mirada a Jesús.
Pero en algún momento Pedro comenzó a voltear y miró para sus compañeros. Tal vez como para decir, miren, estoy andando sobre el agua. Y sabes, en la vida nosotros aprendemos también de esta historia algunas lecciones. Nunca dejes de mirar a Jesús, porque el día que tú dejas de mirar a Jesús, ese día tú te apartarás de sus caminos. Cuando tú comienzas a mirar a otros, te vas a desanimar. A veces nosotros buscamos simplemente culpables para decir, yo no voy a esa iglesia porque ahí hay muchos hipócritas. Algunos de nosotros decimos, mira, yo no quiero ser cristiano para no ser igual que esos cristianos que están en esa iglesia. Pero yo te digo, mira, nunca pierdas de vista a Jesús. Coloca tu mirada a Jesús. ¿Sabes? El diablo querrá hacerte perder de vista a Jesús. El diablo conoce que cuando tú te apartas tu mirada de Jesús, entonces lo habrás perdido todo. Comenzarás a hundirte así como Pedro, cuando apartó su mirada de Jesús, comenzó a hundirse. Porque sabes, lejos de Dios, el ser humano se va hundiendo cada vez más. Hasta el día en que tú puedas gritar y clamar como Pedro y decir, Señor, sálvame. Por eso es que nunca apartes tu mirada de Jesús. Nunca te apartes de lo que Dios te dice en su palabra, porque esta es la guía segura para ir sin perder de vista hacia la patria celestial. Sabes, dice acá la palabra de Dios, que cuando Pedro se hundió, gritó ahí, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay momentos en que nuestra fe tiene que ser probada, y la fe se prueba en las mayores dificultades de la vida. Dicen que los mejores marineros se forman en las mayores tormentas de alta mar. A veces es necesario que vengan las crisis, a veces es necesario que vengan las situaciones complejas para probar de qué está hecha nuestra fe. Pero aquellas cosas que suceden en la vida no es para destruirnos, es para aprender lecciones que de otra manera no hubiéramos podido aprender. Pero sabes, después de la tormenta vendrá la calma. Mirarás para atrás y verás cuán grandes cosas hizo Dios a través de esa tormenta. Cuando tú mires para atrás dirás, gracias Dios por aquella enfermedad, porque fue gracias a ella que yo llegué a los pies de Jesús. Gracias a Dios por una crisis que vino para mi familia, porque fue gracias a esa crisis que yo llegué cerca de Jesús. Gracias a esa crisis financiera que yo me acerqué a Jesús. Sabes, las tormentas a veces son necesarias para que nosotros en medio de nuestra desesperación podamos clamar a Dios. Y si tú estás pasando por alguna dificultad que tal vez tú no tienes el control, si tú estás pasando por alguna situación tan difícil que piensas que ya no dan más tus fuerzas, ¿por qué esta hora no comienzas a clamar a Jesús? Clama a Jesús. Dile, Señor, sálvame. Salva mi matrimonio, salva mi salud, salva mi vida espiritual. Estoy apartándome de tus caminos, pero por favor, Señor, sálvame. Yo no puedo solo con mis fuerzas. Ya luché, ya corrí, ya lloré muchas veces. Ahora necesito de ti. Y déjame decirte que Dios es especialista en casos imposibles. Dime, ¿hay alguna cosa difícil que Dios no pueda hacer? Dime, ¿hay algo que sea tal vez complicado para Dios? Déjame decirte que no hay nada. ¿Por qué no te rindes a Él? ¿Por qué no le entregas tu corazón? ¿Y por qué no dejas que Él comience de nuevo en ti? Tal vez mientras tú escuchas el mensaje, tú te acuerdas que un día caminabas mirando a Jesús, pero apartaste tu vista de los caminos de Dios. El enemigo te distrajo con muchas cosas de este mundo. Tal vez fuiste en busca de dinero,
Fue la estrategia del diablo para distraerte de los caminos de Dios. Tal vez te uniste con una persona que no conoce a Dios y esta persona te alejó de la iglesia. Y te apartaste y viviste una vida perdida. Pero te digo una cosa, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Hoy puede ser tu retorno para Dios. Hoy puede ser tu retorno para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Dios no te condena por lo que has hecho. Dios no te juzga por tu pasado. Dios te da una oportunidad, te acepta como eres. Y así como estás, tú ríndete a los pies de Jesús. ¿Qué te impide para que tú puedas comenzar de nuevo? Si estás ahí, ¿por qué no escribes y no dices: yo acepto a Jesús como mi Salvador? Deseo volver a los caminos de Dios. Deseo recomenzar. No quiero apartarme más de los caminos de Dios. Déjame hacer una oración por ti esta hora. Gracias, querido Dios, porque detrás de esta pantalla hay un hombre, hay una mujer herida por tantas situaciones de la vida. Hay cada persona, Señor, que en su corazón tiene heridas que no se ven, pero en el fondo del corazón hay lágrimas, hay desesperación, hay angustia. Pero esta noche, Señor, tu mensaje ha llegado a ese corazón y va a restaurarlo, va a levantarlo y va a hacer de ella una nueva criatura. Bendice a cada persona que escuche este mensaje en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.